Muy buenos días. Nuevamente tenemos la oportunidad de estar en contacto por la gracia de nuestro Padre Celestial para compartir un momento de reflexión y una oración, esperando que todos ustedes sigan estando muy bien. Que la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo nuestro Salvador sean con todos ustedes hoy y siempre. Amén. Hoy vamos a meditar sobre la ira, palabra muy cortita que significa un sentimiento de enojo muy grande y violento. Es una furia que se manifiesta en palabras, gestos y obras. Sé que todos hemos sido testigos de situaciones de ira en nuestras vidas, pero quiero presentarles un ejemplo bíblico que nos muestra muy claramente las consecuencias de la ira. Después de eliminar a Goliat, David quedó incorporado al ejército de Israel y con la bendición divina llegó a ser el comandante de esa fuerza. Luego se casó con la hija del rey y vivía en el palacio. El rey Saúl había perdido su fe y por lo tanto Dios había elegido a David como futuro rey en lugar de los hijos de Saúl. Esto hizo que el rey intentara varias veces terminar con la vida de David, pero Dios lo impidió. David entonces le avisa a su gran amigo Jonatán, hijo del rey, que se iba a esconder lejos del palacio y que le diga a su padre que había ido a Belén a visitar a su familia. Les leeré la respuesta de Saúl a su hijo. Hijo de mala madre, ¿tú crees que no sé que ustedes son muy amigos? Esta amistad tuya con David es bochornosa. Es una vergüenza para ti y para tu madre. Manda que lo traigan a mi presencia porque tiene que morir. Como Jonatán se negó a hacer esto, Saúl le arrojó una lanza con intención de herirlo. La ira hizo que Saúl cometiera dos pecados grandes contra el quinto mandamiento: los insultos contra su propio hijo y su esposa y la agresión con la lanza. ¿Por qué digo que un insulto es un pecado contra el quinto mandamiento que ordena no matar? Porque Jesús mismo nos enseña esto, como podemos leer en el capítulo 5 de Mateo, donde el Señor afirma que cualquiera que le dice a alguien que es vanidoso, presuntuoso y engreído, quedará expuesto al castigo en el infierno. Y Jesús agrega: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Qué podemos aprender de estas palabras del Señor? Que el insulto ya es tan pecado como la agresión física, que debemos reconciliarnos lo antes posible, porque si no nos perdonamos entre nosotros, no recibiremos el perdón divino. Por eso oramos en el Padre Nuestro: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En esa oración Jesús también nos enseña que solo podemos pedir perdón al Padre que está en los cielos después de reconciliarnos aquí en la tierra con nuestro prójimo. ¿Podemos enojarnos o no? Sí, si tenemos un motivo justificable a los ojos de Dios y nos autocontrolamos para dar una respuesta adecuada. Jesús se enojó al ver los comerciantes vendiendo en los patios del templo y los expulsó de la casa de su padre. Si tus hijos se portan mal, tu enojo te hará cumplir tu obligación de corregirlos. Si en tu trabajo un compañero juega con el celular en lugar de cumplir sus tareas y después todos tienen que quedarse fuera de hora, tienes derecho a enojarte. Si en la fila para entrar al súper ves a una persona queriendo adelantarse, tu enojo hará que le llames la atención. Si alguien habla mal de vos con mentiras, tienes razón en enojarte y exigirle, siempre con buenas maneras, que no lo haga más. Pero lo que no debes hacer es ir a insultar y pegarle a la persona que te ofendió. El libro de los Proverbios nos da varios consejos muy útiles con profunda sabiduría cuando dice:
La respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera aumenta la ira. Y la cordura del hombre prudente pasa por alto el insulto. Tu Dios quiere que tu respuesta no aumente las tensiones, sino que dejes de lado los deseos de revancha. Por eso Pablo amonestaba a los creyentes de Éfeso: enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes que se ponga el sol. No den lugar al diablo. Si no nos apuramos en solucionar el conflicto y no controlamos el enojo, el mismo crecerá y permitirá que Satanás nos convenza que demos una respuesta violenta y desproporcionada. A tu bondadoso Padre le importa mucho que tengas dominio sobre tus emociones y que dialogues para averiguar bien qué pasó o qué razones tuvo otra persona para actuar de cierta manera. En la carta de Santiago te da una recomendación muy útil que dice así: por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira no promueve la vida justa que Dios quiere. En la noche del Jueves Santo, Pedro se indignó al ver que los soldados iban a prender a Cristo y le cortó la oreja con su espada a uno de ellos. Jesús no estuvo de acuerdo con esa expresión de ira. Ordenó que guarde la espada y restauró la oreja del soldado. Efectivamente, es tanta la importancia que este tema tiene para el Espíritu Santo que inspiró al apóstol Pablo para que nos dejara 3 listas de pecados en sus cartas que incluyen amargura, gritería, ira, calumnias, pleitos, contiendas y cosas semejantes. ¿Entiendes y aceptas que el enojo desmedido y sin control es una conducta contraria a la ley divina y te lleva a cometer otros pecados? Y es crucial que en estos momentos de convivencia, las 24 horas, los 7 días de la semana, aumentes tus esfuerzos en procurar que haya paz y armonía en tu hogar. Tampoco te enojes con Dios, porque permite este encierro que tal vez ya te fastidie. Porque si ese enojo con tu Señor se convierte en ira, puedes terminar amargado y malhumorado, y con respuestas inapropiadas y provocativas que conduzcan a conflictos. Este mensaje también es para vos, que te toca estar solo en esta cuarentena, porque no tienes que enojarte cuando sales a hacer las compras o cuando hablas por teléfono. No permitas que te invadan celos o envidias por los que tienen compañía, sino siéntete acompañado por Jesús, el buen pastor dispuesto a ayudarte y que siempre escucha tus oraciones. Apreciado oyente, deseo que reflexionemos en estos momentos, en estos pensamientos que voy a compartirte a continuación. El mal carácter puede ser corregido y puedes aprender a pensar las respuestas y no hacerlo impulsivamente. Puedes seguir creciendo en el conocimiento de las Escrituras y madurar espiritualmente con la ayuda del mismo Espíritu Santo. Puedes seguir el ejemplo de Jesús, que respondía con serenidad a las agresiones verbales y difamaciones. Y cuando te sientas tentado a devolver insulto por insulto, tentado a enojarte cuando no tengas razón o motivo valedero para hacerlo, tentado a gritar porque perdiste la paciencia, tentado a ignorar la voz de tu conciencia, con fe siempre podás pedirle ayuda al Señor, sabiendo que efectivamente esas tentaciones pueden ser vencidas. Verás que en el momento que en silencio y en tu interior comiences a orar, empezarás a serenarte y recordar que eres capaz de dar una respuesta convincente sin ser agresivo. Es la promesa de tu Dios y Señor, que siempre responderá a tus llamados. Que así sea. Amén. Vamos a orar. Todopoderoso y eterno Dios, que por tu Hijo nos has dado el perdón de nuestros pecados y la promesa de vida eterna, concédenos la verdadera humildad, la cual Jesús reveló en sí mismo, de modo que nunca nos domine la soberbia, ni provoquemos tu ira santa, sino que al vivir con mansedumbre,
seamos hechos partícipes de los múltiples dones de tu divina gracia. Dios de todo consuelo, encomendamos a tu misericordia a todos los que pasan por tribulación o están sufriendo angustias y extrema ansiedad, para que en ti encuentren paz. Te oramos por todos los que están siendo víctimas de esta epidemia. Acompáñalos con tu compasión y amor. Concede que haya paz en las naciones, en nuestros hogares y en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Aquellos que les interese y deseen leer la historia de David y Jonatán, la pueden encontrar en el libro de 1 Samuel, capítulos 19 y 20. Les agradezco su atención y esperando que estén bien hasta que nuevamente podamos encontrarnos en otro momento de reflexión. Que Dios los bendiga muy ricamente. Muchas gracias.